Dios les bendiga, bienvenidos todos, hermanos. Vamos a invitarle que abra su Biblia en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses y el versículo número 15 en adelante. Usted lo busca y juntos lo vamos a leer. Nos alegramos de poder estar juntos esta noche para adorar al Señor y para poder también compartir la palabra del Señor. Leemos entonces la palabra del Señor en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, el versículo 15 en adelante, que dice de la forma siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a dejar, hermanos, hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, en esta ocasión, al leer esta parte de la Escritura, queremos pensar por unos momentos en la reconciliación por medio de Cristo. Ese es el nombre del mensaje: la reconciliación por medio de Cristo. Las Escrituras, hermanos, muestran que debido a la entrada del pecado al mundo, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cuando esto sucede, todos los seres humanos que fueron naciendo, nacieron alejados de Dios. Y por ese alejamiento, también enemistados. Ya de que el ser humano en su estado natural no es alguien que aprecie a Dios, que busque honrarlo, que busque obedecerlo, alguien que respete a su creador. No es así el ser humano, sino que el ser humano busca su propio camino, quiere hacer las cosas como él quiere creer como él desea, y quiere tener un Dios conforme a los propios malos deseos que hay en el corazón del hombre. Y así es como han surgido las diferentes religiones. Cada quien pues tiene un Dios a su medida, ¿verdad? Pero es una invención de ellos, es una falacia, porque el Dios verdadero es el que la Biblia enseña. Ese es el Dios verdadero.
No el Dios que las religiones inventan, ¿verdad? Un Dios permisivo, un Dios al cual no le importa la rectitud ni la justicia ni la verdad. No es así. Él es justo, Él es recto, Él es perfecto, Él es santo, pero también es misericordioso. Y de eso es lo que queremos hablar esta noche. Que como hermanos hemos sido reconciliados con Dios. Esa reconciliación es absolutamente necesaria. Si no hay relación, si no hay reconciliación, el ser humano no puede tener acceso a Dios. La religión no le puede ayudar. Tampoco le pueden ayudar, hermano, las prácticas que la gente, prácticas religiosas que la gente trata de llevar a cabo supuestamente para poder acercarse a Dios. Solo hay una manera de poder acercarse a Dios, y es por medio de Cristo. Entonces, los versículos que hemos leído esta noche nos hablan acerca de la reconciliación por medio de Cristo, para que nosotros podamos tener un fundamento y un conocimiento más claro acerca de esto. Tenemos que pensar primero en el reconciliador. Y aquí comienza el versículo 15. Vea cómo es el reconciliador, o sea, Jesucristo el Señor. Dice el versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie lo vio jamás. Él es espíritu. Él no tiene cuerpo, no lo necesita. Entonces es invisible. Por eso es que Cristo dijo: a Dios nadie lo vio jamás. Para poder llegar a ver a Dios, hay que ir primero a Cristo. Pero hoy por hoy, el ser humano es incapaz de ver a Dios. No puede verlo. Dios es, hermano, le dije, es espíritu. Pero cuando Cristo viene a la tierra, usted recuerde que Él es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que su Padre. Entonces, ese Dios que es espíritu, el Hijo de Dios, lo que hace es tomar forma humana y viene a encarnarse, y para eso pues tenía que nacer, solamente con una diferencia: a fin de no heredar su cuerpo, en su cuerpo la maldición del pecado. No tenía que haber intervención de hombre para engendrar al Hijo de Dios, porque si no, ya no sería el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Él, pues como ya era el Hijo de Dios, de una manera, hermanos, que nosotros no alcanzamos a entender perfectamente, Jesús nace milagrosamente. La semilla, vamos a decir así, que daría forma a su cuerpo, es puesto en el vientre de María, sin que ella sepa cómo también. Es un milagro. Allí no hubo, hermanos, un engendramiento normal ni humano, sino que fue algo totalmente distinto. Si eso le cuesta a usted entenderlo, le quiero contar que en la actualidad ya hay fertilización humana
in vitro le llaman. Esa es la manera humana, ¿verdad? Una mujer que no quiere casarse, quiere un hijo, paga para que puedan, a través de la ciencia, ayudarle y tener un hijo sin necesidad de tener un hombre. Y para ellos es fácil. Toman una muestra de las que están congeladas, de algunos donantes, y entonces se hace el procedimiento médico de la fertilización in vitro. Así que no nos cueste, hermanos. En el caso de Dios, pues fue algo, hermano, más avanzado, más especial. De esta manera, como le repito, pues solo sucede que Jesús viene al mundo sin que nadie sepa cómo. Y Él toma forma humana, eso es lo importante. Ya en esa forma humana, ahí habita Dios. Y al venir Jesucristo al mundo, como él mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, aquel Dios invisible que nadie podía ver, ahora es visible por medio de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Por fin el hombre pudo tener la oportunidad de ver a Dios. Por supuesto, al principio pues la gente no entendía, ¿verdad? Porque lo que miraban era un ser humano, pero ahí, ya va a ver más adelante, habita la plenitud de Dios. Entonces Cristo es la imagen del Dios invisible. Así es el reconciliador, o sea, es Dios. Jesucristo es diferente a los demás reconciliadores, porque los demás reconciliadores lo que hacen es argumentar, negociar, ofrecer soluciones a cambio de algo. Ese es un reconciliador humano. Cuando hay una guerra entre países, alguien se ofrece para poder reconciliarlos, platica con ambos, trata de convencerlos de que los muertos serían muchos en una guerra, les pregunta qué es lo que quiere cada uno y los convence, y si él tiene éxito, ya no habrá guerra y todos quedan contentos, llegan a un acuerdo. Pero fíjese, ese reconciliador no hace más que argumentar. Él no aporta nada de sí mismo, ni su dinero, ni su seguridad, mucho menos su vida. Él solo es un negociador. En otras palabras, pues a él no le cuesta mucho, ¿verdad? Al fin y al cabo, si no le hacen caso, pues para él igual, porque los que se van a matar van a ser esos dos que están en guerra, ¿no? Ese es el reconciliador humano. Pero el reconciliador enviado por Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder reconciliar a los hombres con Dios, como iré a ver más adelante, Él tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que entregar su vida. Ese era el plan de Dios, porque no había otra manera, hermanos. Es que la ofensa y el pecado humano es tan grande que la deuda no se puede pagar con dinero, no se puede pagar con especias, no se puede pagar con cosas, ni con prácticas humanas. El hombre no puede pagar, no puede dar dinero a cambio de su salvación y su perdón, no puede hacer una hazaña que pueda conmover a Dios. Hay gente que lo intenta, hacen penitencia, se maltratan su cuerpo, prometen grandes caminatas de kilómetros y kilómetros,
para conseguir el favor divino, pero eso de nada le sirve, porque la ira de un Dios santo, como es el Dios verdadero, no puede ser aplacada con obras humanas. La justicia del Dios Todopoderoso no puede ser comprada por dinero, como hacen algunos jueces que en secreto a veces cobran y dejan libre al culpable. Dios no es así. Dios conoce a los seres humanos, conoce sus pensamientos, conoce sus corazones. Así que Él no puede ser convencido por dinero, ni por ideas nuestras, ni por intentos, sino que lo único que Dios va a ver es el medio de la reconciliación, que es Cristo. Y para que este reconciliador pudiera funcionar y lograr la paz, no podía ser otro sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios. No se halló a nadie más que pudiera lograrlo. Tenía que ser Dios mismo. Ustedes recuerdan un texto en el Antiguo Testamento cuando Abraham va a sacrificar supuestamente al hijo de él allá en el monte aquel, y cuando llegan al lugar, Abraham entiende que y piensa y está seguro que va a terminar matando a su hijo, su único hijo, el que él ama, como Dios le había dicho: ofréceme a tu hijo, al que tú amas. Y Abraham, aunque no entiende, él va. Y cuando van subiendo al monte, ahí ya no van los criados con él, sino que ya va solo el niño. Al niño le entra curiosidad a su hijo. Papá, le dice, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero dónde está, el que vamos a matar? En el altar. Hermano, esa pregunta le debe haber traspasado el corazón al pobre Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham solo se le ocurre decirle: Jehová se proveerá de cordero. Aunque él no sabía ni entendía lo que estaba diciendo, nos está mostrando lo que Cristo vino a hacer, proveyéndose él mismo de cordero. Claro, Abraham siguió con lo que estaba planeado en su mente, ¿verdad? Paso a paso, esperando a ver qué Dios le decía. Pero como no decía más, ni modo, amarra al niño, lo pone en el altar, toma el cuchillo, y cuando ya lo va a sacrificar, Dios le habla: no le hagas daño al muchacho, ya conozco que temes a Dios. Y se detiene Abraham, porque fíjese que, mire, en realidad Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos. Es decir, un hombre no tiene por qué matar a su hijo para agradar a un Dios, como hacían los paganos, ¿verdad? Y entonces cuando Abraham se detiene, oye ruido detrás de él en un arbusto. Hay un carnero, hay un animalito que se ha quedado trabado de sus cuernos y que no puede moverse, está ahí enlazado. Vaya, venga, esto va a servir. Y quita al niño de ahí y se lleva a cabo pues aquel sacrificio, ¿verdad? Pero Abraham sintió un gran alivio. ¿Sabe qué era lo que Abraham pensaba? Pues que Dios puede levantar de los muertos a su hijo. Pero no sacrificó finalmente a su hijo, ¿verdad? Sino que el corderito que halló de provisión. El niño, qué bueno que está el corderito, ¿verdad? Pero mire, volviendo a nuestro texto, ese es el reconciliador, Dios hecho carne. Pero ese reconciliador también es hoy la cabeza de la iglesia. Quiero, hermanos, que por favor entiendan esto, y las personas que vean el video. La iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, no necesita un papa para que sea cabeza de la iglesia. No, porque la iglesia verdadera de Jesucristo
tiene a Cristo como cabeza de la iglesia. Es mejor. ¿Para qué queremos hombres que se corrompen, hombres insensatos, hombres que pueden fallar como cabeza de la iglesia? Nosotros preferimos a aquel que Dios eligió para eso, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero también ese reconciliador es la razón, hermanos, y la causa de la creación. Aquí dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren, hermanos, las características de este reconciliador. Él es la razón de que la creación exista. O sea, sin Él, la creación que conocemos no existiría. Bueno, nuestro alcance es limitado, ¿verdad? Conocemos lo que hay en este planeta. Hasta el día de hoy no se ha encontrado otro planeta como este que pueda albergar la vida humana. No hay. A pesar de que hay una barbaridad de planetas, pero solo este. O sea, esto que vemos aquí no es posible que exista en ninguno de los planetas de nuestro sistema solar. Por más que el hombre lo intente, no se puede. Aquí tenemos aire para respirar, tenemos oxígeno, tenemos agua, tenemos una atmósfera que nos protege de los rayos ultravioleta, que si no pues nos quemarían. Si esa capa no estuviera ahí, con salir a la calle se nos quemaría el cuerpo, la piel. Así que toda esa creación tan armoniosa tiene una razón de su existencia, y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el reconciliador. En otras palabras, la creación, y que nosotros somos parte de la creación, le debemos a Cristo nuestra existencia. Juan en su evangelio dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, fíjese, el ser humano que ama a Dios, o sea, los cristianos que lo reconocen como Dios, le deben a Dios su existencia. Los paganos y los incrédulos y los ateos, le guste o no, también le deben a Dios su existencia. Aunque no crean en Él, Cristo es la razón de que ellos puedan existir, que tengan vida, que puedan comer mañana y que puedan respirar. Así que, hermanos, también dice que Él es eterno. Dice que, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire cómo es el reconciliador. ¿Se da cuenta que no podía ser cualquiera? Tenía que ser Dios, Dios Hijo. Él es antes de todas las cosas. Él no comenzó a existir allá en Belén, como en esta época se hacen nacimientos a cual más bonito, ¿verdad? Hacen competencia. Hay nacimientos grandotes, hay nacimientos chiquititos, hay nacimientos de lujo, hay nacimientos de pobres, de barro, baratos, el burrito, la vaquita, la ovejita. Y le ponen lo que quiera. Hay gente que pone un montón de cosas y ponen ahí una imagen, y todos los años lo hacen así. Pero Jesucristo no comenzó a existir en diciembre. Jesucristo siempre ha existido. Él es antes de todas las cosas.
Cuando no habían seres humanos, Él ya era. Cuando María no existía, Jesucristo ya era. Cuando no había hombre sobre la tierra, Jesucristo ya existía. Cuando no existía este planeta en el cual vivimos, ni ese sol, Jesucristo ya existía. ¿Me explico? Él es antes de todas las cosas. Curiosamente, en la Biblia nunca se nos pide que celebremos su nacimiento. Lo que sí se nos pide es que rememoremos su muerte. Eso sí se nos dice por medio de la Santa Cena. Pero nunca se nos pide que celebremos su nacimiento, porque eso no es importante. Porque como le digo, Jesucristo ya era. ¿Para qué vas a celebrar el nacimiento de Dios si Él es eterno? ¿Dónde lo vas a ubicar? ¿En qué época? Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. El reconciliador es eterno. Y dice la Escritura que en Él habita, versículo número 19, dice aquí: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En el capítulo 2, versículo 9, vamos a ver de qué plenitud habla. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo Jesús habita toda la divinidad. En aquel cuerpo que los hombres vieron, ahí habita toda la plenitud de Dios. Ese Dios poderoso que todo lo llena. De manera que no entendemos, hermano. Vino a habitar su esencia en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en su cuerpo. Hermanos, esto es bien asombroso. Jesucristo ya existía, le estoy diciendo, ¿verdad? Pero antes no tenía cuerpo físico. Cuando viene a la tierra, Él adopta un cuerpo humano y lo hace suyo. Y es el que ahora tiene. A veces los artistas, para dibujarnos a Dios, uno lo dibujan viejito, ¿verdad? Con una gran barba, hermano, y con una sábana encima, ya viejito, ya yo no sé de cuántos años, y a la par dibujan a Jesús como ellos imaginan que podía ser. Pero Dios no envejece, ni se fatiga con cansancio. Dios, el Padre, es eterno. Y para poder reconciliar a los pecadores y poder salvarlos y que haya paz entre Dios y el pecador, Dios envía un reconciliador que reúne todas las características necesarias. Y no viene a argumentar, no viene, hermanos, a negociar, sino que viene a pagar el precio de nuestro rescate, porque esa es la manera de la reconciliación, hermano. No son argumentos como ya le conté de los reconciliadores humanos, ¿verdad? Que diplomáticamente están ahí platicando, convenciendo a este y al otro para que lleguen a un acuerdo y pare una guerra, y ofreciendo tierras, ofreciendo beneficios. No, hermano. Jesucristo no viene a negociar con nadie, sino que Él viene a pagar el precio. Dice el versículo 20 de este capítulo 1, dice que la manera en que Él reconcilia a los hombres con Dios, versículo número 20, la parte final dice: haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Y no solo reconcilia al hombre, al ser humano, que es el que pecó, sino que reconcilia consigo mismo todas las cosas. Porque toda la naturaleza fue afectada por el pecado, por culpa del hombre. Entonces, para reconciliar todas las cosas consigo mismo, lo que hace es morir en una cruz. Y allí su sangre es derramada. Mediante la sangre de su cruz, dice el versículo 20. Al final, léalo ahí. Esa es la forma. Por eso es que Pedro dice que no fuimos reconciliados ni comprados con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, ¿verdad? Valiosas pero corruptibles, como las tierras, como las propiedades, las cabezas de ganado. No fueron comprados así, sino que fuimos comprados con el precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese fue el precio de nuestro rescate, hermano. ¿Y por qué ha de ser así? ¿Por qué tendría que ser así? Bueno, ya se lo dije, porque la paga del pecado es la muerte. Y en ese sentido, ¿cómo va a pagar el ser humano su pecado y sobrevivir? Si alguien dijera, no, yo no quiero que Cristo pague, yo voy a pagar. Bueno, pague y condénese para siempre. Porque para empezar, su vida no vale nada como para pagar la multitud de pecados. No podría pagarla aún muriendo. De nada le serviría. Bueno, pues yo voy a pagar ofreciendo dinero. Dios no quiere tu dinero. Él es el dueño de tu dinero. Solo lo llevas prestado. Cuando te mueres no te llevas ni un centavito. Y a los que le quede también tendrán que entregarlo todo. No se pueden llevar nada. Los herederos. Y los herederos de los herederos de los herederos. Nadie se lleva nada. Así que no puede ser pagado con dinero el pecado del hombre. Pero solo Cristo sí podía. Porque Él es perfecto. Él es sin pecado. Él es puro. Él es santo. Él es Dios. Y por ser Dios, solo Él tenía la capacidad de morir, pagar el precio y levantarse nuevamente entre los muertos. Solo Él podía. Por eso es que así tenía que ser el reconciliador. Y solo de esa manera había de reconciliar a los hombres con Dios. No como los otros, ¿verdad? Que negocian. ¿Qué pide usted? Pues yo pido tierras, que me den aquel pedazo, aquel y aquel. ¿Y vos estás dispuesto a darle? No, la mitad le voy a dar. Dice que te da la mitad, que me dé la mitad, pues. Y así arreglan los países, los gobiernos, cuando llegan a un acuerdo. A veces piden otras cosas. Lo puede ver ahorita en la guerra que está sucediendo en Europa, que no llegan a acuerdos todavía. Primero Dios que lleguen pronto a un acuerdo. Pero mire, volviendo a lo nuestro, Cristo lo hace por medio de la sangre de su cruz. Él se proveyó de cordero. Cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si solo nos quedamos con esa frase, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no entendemos bien el alcance. Pero cuando ya nos fijamos en esto, que fue por medio de la sangre de su cruz, ahí entendemos. Es que mire, aquel corderito que sacrificaban, lo mataban y el animalito no debía nada, era inocente. No tenía la culpa de los pecados que aquel hombre había hecho y que traía el corderito, ¿verdad? Así que el cordero que sacrificaban era una sombra, una idea de Cristo Jesús, que Él, sin deber nada, sin haber pecado, sin haber transgredido, hermanos, la ley de Dios, vino a entregar su vida por otros. Pero mire, aquí voy a terminar ya. Y esto tiene que calarnos bien y recordarlo. Nuestra mente es necesario que lo hagamos.
Dice el versículo número 22 que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así lo hizo. Tomó forma humana, cuerpo humano, para eso lo hizo, y así se entregó. Fue una entrega real y total, verdadera. Ese es el verdadero amor de Dios. No solo dijo, voy a morir por ustedes, crean en mí. No, Él lo hizo. Pero mire lo que logró: presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por favor, hermanos, captemos esto. Ustedes no se conformen con las ideas religiosas que circulan por ahí en las iglesias. Ustedes tienen que comprender que más allá de las capacidades que ustedes tengan y de todo lo que ustedes hagan, es decir, sus esfuerzos, me refiero a sus intentos y esfuerzos y luchas diarias, más allá de todo eso, lo que Cristo hizo es lo único que nos puede presentar santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Esto significa que si tú has creído en Cristo, como lo dice aquí también, tú ya no debes nada. Por supuesto, si de verdad has creído, persevera, ama a Dios, respétalo, obedécele, hónralo, sé fiel a Dios y a su palabra. Pero recuerda una cosa: Él pagó el precio de todos tus pecados y ahora, por Cristo, tú eres irreprensible delante de Dios. No por ti mismo, sino por lo que Él hizo. Es que yo me asombro realmente de los alcances del sacrificio de Cristo, hermano. Usted bien sabe, los cristianos amamos a Dios, queremos serle fieles, y me refiero a los verdaderos cristianos. Procuran ser fieles y cada día ahí van. Su preocupación es poder hacer la voluntad de Dios. El verdadero cristiano se pregunta: ¿estaré haciendo la voluntad de Dios al hacer lo que hago? Y en este proyecto que tengo, ¿será que Dios va a agradarse de mí o no le va a agradar? Es el verdadero cristiano. El que no es cristiano dice: démosle. Como algunos dicen: hermano, si Dios sabe que somos polvo de la tierra, hermano, sí que démosle con todo. No. El verdadero cristiano quiere honrar a Dios. No voy a decirle que es perfecto y que nunca va a fallar, eso sería una ilusión. Pero que hay un deseo, de que hay un intento, de que hay una lucha, de que hay un corazón que ama a Dios en el pecho de un cristiano, eso sí es cierto. Y por ese amor que le tiene a Dios y por esa gratitud es que se esfuerza. No lo hace por los latigazos de un predicador, ¿verdad? Porque hay predicadores que piensan que a puras patadas nos van a componer a todos. Sí, es cierto. Hay predicadores que sí piensan. Hay un fulano que me escribió en un video que subí a YouTube: pastor, ¿y del pecado o contra el pecado cuándo va a predicar, pastor? Así. Le sugiero estos versículos como que yo soy criado de él. Yo tengo un Señor en el cielo al que al servirle, y lo que Él me ponga eso voy a predicar. Si no le gusta, pues que no le guste. Pero mire, así hay muchos. Piensan que van a corregir la gente insultándolos, regañándolos, ofendiéndolos, humillándolos, y no les funciona. ¿Y sabe cuál es lo chistoso de esos predicadores? Si es que no es trágico, es que después de estar regañando a las congregaciones, después de estar insultando a las congregaciones, ellos terminan cometiendo adulterio, hermano.
terminan saliendo con una pata más larga que la otra. Le digo, sería chistoso si no fuera trágico. Y asqueroso también. Así que me asombro, hermano, de los alcances del sacrificio de Cristo. Yo no sé cómo tú te consideras esta noche. No sé cómo te sientes tú. Porque a veces nos levantamos con un gran entusiasmo y otros días ahí vamos, ¿verdad? Arrastrando los pasos, ¿verdad? Que el camino se hace pesado y nos sentimos tan pequeños y deseamos y lloramos y nos esforzamos cada día por mejorar, porque tenemos un Dios en los cielos a quien agradar. Y cuando nos sentimos tentados, nos llenamos de preocupación y luchamos y procuramos evadir los obstáculos y alejaron de las tentaciones. Pero con todo y eso, si tú te mueres hoy, si tú eres cristiano verdadero, te mueres hoy, tú te vas con Dios, porque tú has sido presentado santo y sin mancha delante de Dios, irreprensible, por el sacrificio de Cristo. Recuerde, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Él pagó por tus pecados, eso lo hizo de verdad, no en un sentido filosófico, religioso, como le quieran llamar, o poético. No, lo hizo de verdad, hermano. Y con esa idea yo quiero rogarte que inicies el año que viene, ¿verdad? Que no seas como otros que dicen: ay, hermano, yo estoy perseverando, viera cómo lucho, tal vez llegue. ¿Cómo es eso? Tú tienes que subir de nivel en tu fe. Tú tienes que recordar este versículo 22, que el sacrificio de Él te hizo a ti santo y sin mancha. Quitó tus pecados cuando tú creíste. Tus pecados fueron pagados ya. Ya no debemos nada, hermano. Y por eso es que ahora somos recibidos a misericordia. Por eso es que Dios nos llama hijos ahora. Dice a través del profeta al pueblo de Dios, y hablando pues de la maldad y todo este sistema mundano: salid de en medio de ella, pueblo mío, y será vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la condición que tenemos. Nosotros no estamos pegados con chicle, ¿verdad? Nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios para quedarnos ahí para siempre, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces al final, hermano, dice aquí, hablando de todo esto y pensando en todo esto, Pablo dice acá: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta es una palabra de ánimo para que perseveremos, porque mire todo lo que tenemos, ¿verdad? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Así que no se mueva. Determine quedarse con Cristo. Cada día determínelo. Yo permaneceré siguiendo al Señor. O como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso hágalo siempre, hermano, siempre. Tenga presente eso.
para que Satanás no se vaya a aprovechar de usted de la manera en que se ha aprovechado de otros, ¿verdad? Que están perseverando y después ya no quieren. Satanás los convence, se alejan de Dios. Yo no quiero alejarme. Yo, así como perseveré este año 2022, quiero perseverar el 2023, el 2024, el 2025, el 2026 y así sucesivamente hasta que Él me llame a su presencia, hermano. Y cada mañana recordémoslo: Señor, yo quiero permanecer. Tú has hecho mucho para mí y yo determino seguirte a ti siempre. No importa lo que me ofrezcan, yo voy a luchar y yo voy a seguir adelante en el camino del Señor. Bendito Dios para siempre. ¿Qué le parece si oramos esta noche? Oremos al Señor. Padre Celestial, adoramos tu nombre, Señor. Gracias por el reconciliador que nos enviaste, Cristo Jesús, tu Hijo amado, Dios hecho carne, eterno, poderoso, único capaz de pagar el precio de nuestros pecados. Nosotros deseamos y nos determinamos en permanecer en la fe. Sabemos que tu ayuda siempre estará disponible para nosotros. Tu poder y tu gracia nos van a sustentar siempre como tú lo has prometido. Por Jesús, muchas gracias. Dios bendito, te adoramos y te exaltamos. Gracias por Jesucristo, nuestro gran Salvador.